Amados hermanos, en el corazón de nuestro Señor Jesús y en el de la Virgen María, nuestra Madre. Según la llamada forma extraordinaria del rito romano de la Santa Misa, de nuevo aparece en la liturgia de hoy el Evangelio del Buen Pastor. Hay que reconocer que este tema del Buen Pastor en la liturgia es un tema recurrente que aparece con cierta frecuencia y no tiene nada de extraño, sobre todo en los momentos de la actualidad en que padecemos tanta confusión y en la que existe tanta necesidad de buenos pastores, y en la que también existen con una gran cantidad de falsos pastores y falsos maestros que difunden conceptos y doctrinas extrañas. De manera que más que nunca necesitamos doctrinas correctas y exactas acerca de lo que es, de lo que debe ser el buen pastor y de sus necesidades en la Iglesia. Y digo que nunca ha sido más oportuno hablar de este concepto del buen pastor, porque existe en estos momentos gran confusión sobre el tema, dada la profusión de falsos pastores y de falsos maestros que difunden doctrinas tan ajenas a la fe y tan contrarias a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Tanto es así, y me refiero a la necesidad de buenos pastores y a la abundancia de malos y falsos pastores, que incluso algunos se atreven a decir que no tenemos papa porque estamos en situación de sede vacante. Siempre hay gente que se atreve a decir cosas extrañas. Sí, claro que tenemos papa, pero junto a eso, pues claro, también tenemos muchos falsos pastores y muchos falsos maestros, de manera que es muy conveniente y viene muy al caso recordar la doctrina de lo que es, de lo que significa, de lo que representa y de lo necesaria que es la figura del buen pastor. Hablar del buen pastor aparentemente es un tema fácil, porque acerca de sus cualidades y sus excelencias que debe tener, ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, donde es ahí precisamente donde él habla de la figura del buen pastor y también de los mercenarios o falsos pastores. Y por eso digo que aparentemente hablar de la figura, de las cualidades y excelencias que ha de reunir la persona del buen pastor parece fácil, porque no hay más que acudir a este capítulo del Evangelio de San Juan, donde el Señor expone la doctrina del buen pastor. Buen pastor que da su vida por sus ovejas, que va delante de ellas dándoles ejemplo, etc. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque acerca de estos conceptos de por sí no son suficientes para delimitar con exactitud lo que es, lo que significa, lo que representa la figura del buen pastor. Digo que no son suficientes porque dar ejemplo o ir delante o incluso dar la vida por los seguidores, por las ovejas que le siguen, pues es algo que no es exclusivo del buen pastor. También se han dado en la Iglesia y fuera de la Iglesia movimientos y sectas en las cuales el fundador de la secta o el iluminado de turno pues consigue muchos seguidores, va delante de ellos dándoles ejemplo e incluso llega a inmolarse por ellos. Se han dado casos de sectas en las cuales el fundador pues se ha inmolado y ha incitado incluso a sus seguidores a que se inmole juntamente con él, provocando un suicidio colectivo o general, etcétera, etcétera, etcétera. Luego entonces hemos de buscar
una nota distintiva, definitiva y sólida que defina con claridad y exactitud qué es el buen pastor y qué es lo que define exactamente al buen pastor. Y esta nota, como es natural, está bien definida y expresada con claridad en el capítulo que antes hemos citado del Evangelio de San Juan, en el cual nuestro Señor Jesús habla del buen pastor y de las cualidades que debe unir el buen pastor y en qué se ha de fundamentar el buen pastor. Y esta nota es exactamente este concepto clave, es cosa extraña que suele pasar inadvertida, el concepto de puerta. ¿Por qué? Porque lo dice Jesús: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, y el buen pastor entra por la puerta, y todo aquel que no entra por la puerta es un ladrón y un salteador. Esta es la nota que define con toda exactitud y de forma exclusiva y única la persona, la personalidad, la figura del buen pastor. El buen pastor es Jesucristo y Él es la puerta. De manera que todo aquel que se conforma a Él, que entra por la puerta, que entra por Él, que asimila su vida, sus enseñanzas, su forma de proceder, su espíritu, ese es el buen pastor. Pero el que no entra por la puerta, dice él, ese es un ladrón y un salteador. No se puede expresar con más claridad aquello que define a los malos pastores: ladrones y salteadores. ¿Quiénes son los ladrones y salteadores en medio del pueblo de Dios? Los que no entran por la puerta, es decir, aquellos que no se conforman a la figura, a la persona y al espíritu de Jesús. Aquellos que no se conforman a su figura y a su persona, aquellos que no son fieles a su persona, aquellos que no lo aman, aquellos que no son fieles a sus enseñanzas y a sus doctrinas. Esos no entran por la puerta. Y los que se saltan la puerta y entran por otra parte, dice Jesús, son palabras suyas. Esos tales son ladrones y salteadores. Luego este es el concepto que define con exactitud y sin equivocación alguna qué es lo que realmente delimita la figura del buen pastor. La puerta. Y la puerta, según Jesucristo, es Él. Yo soy la puerta. El que entra por la puerta es el buen pastor. Pero el que entra por otra parte es el ladrón y salteador. Según esto, según lo dicho, todas las cualidades de buen pastor deben centrarse y referirse a la persona de Jesucristo. No puede ser buen pastor aquel cuyas cualidades no se refieran, no se conformen, no se igualen a las cualidades que posee y que vivió en sí mismo la persona, la figura de nuestro Señor Jesús. Esta es la clave de lo que es el buen pastor. El eje principal, la clave principal, el concepto fundamental es el de la puerta, Jesucristo. El buen pastor se conforma a Jesucristo, vive su propia vida, asimila su propia vida, es fiel a Jesucristo, es fiel a sus enseñanzas, es fiel a su espíritu, entonces es un buen pastor. De lo contrario, según palabras del Maestro, es ladrón y salteador. Por lo tanto, las cualidades del buen pastor deben referirse siempre a la persona de Jesús
Hemos de mirar, pues, la vida, el comportamiento, la doctrina y el espíritu de Jesús, desde el pesebre hasta el momento de la cruz. Y con referencia a esas cualidades, a ese espíritu, a esa vida y a esa doctrina, han de referirse cualquiera otras cualidades de cualquier persona que pretenda erigirse como buen pastor. Hemos dicho, según la doctrina de Jesucristo, que el buen pastor va delante de las ovejas. ¿Qué significa el ir delante de las ovejas? Pues ni más ni menos que va delante dándoles ejemplo, abriéndoles el camino, afrontando los peligros. Las ovejas van detrás de él y le siguen. Caminar por donde él camina, seguir por donde él sigue, proceder como él procede y hacer lo que hace y obedecer sus órdenes y sus indicaciones. En definitiva, sobre todo y principalmente, darles ejemplo. Ahora sí, ahora la cualidad de ir delante y dar ejemplo, cuando se refiere a la puerta, es decir, a Jesucristo, esa cualidad sí que vale para definirla como auténtica, como con una autenticidad, como referente a lo que es un buen pastor, cuando se refiere a Jesucristo. Y Jesucristo, en efecto, va adelante y va abriendo camino y dando ejemplo. Por lo tanto, el buen pastor, según lo dicho, debe reproducir las virtudes de Jesucristo una por una. Su vida, su modo de proceder, su espíritu, debe reproducirlo y asimilarlo en su propia vida y en su propio espíritu. Y no hay otra forma, porque de otra forma no es buen pastor, sino que es un ladrón y un salteador. Y una de las cualidades, una de las virtudes que resplandecen primeramente en Jesucristo es la obediencia. La obediencia. La obediencia en un buen pastor, en un pastor que ha recibido la misión de dirigir y de encaminar y de conducir a buenos pastos a las ovejas, es la de ser fiel a la misión recibida, porque en eso consiste precisamente la misión recibida, la de cuidar a las ovejas, encaminarlas por el buen sendero, conducirlas a los buenos pastos y liberarlas de los peligros, y estar dispuesto incluso a dar la vida por ellas. El buen pastor, por lo tanto, debe estar dispuesto a ser fiel a la misión recibida. El buen pastor, por lo tanto, no se inventa una misión propia, no tiene voluntad propia, no posee planes propios, sino la misión que le ha sido encomendada. El buen pastor ha renunciado a su propio yo, a su propia vida, a sus propias previsiones o a sus propias aspiraciones, fiel a la misión recibida. Por eso decía Jesucristo literalmente: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la actitud que debe adoptar un buen pastor? Sea cura, sea obispo, sea cardenal, sea papa, ser fiel a la misión que le ha sido encomendada, ser fiel a la misión recibida, ser fiel a la voluntad del Padre, y ese Padre es Dios, no a la voluntad propia. El buen pastor no tiene voluntad propia. El buen pastor ha de ser fiel en sus enseñanzas, en sus palabras, en sus sentimientos, en sus pensamientos y en su conducta, como ejemplo que debe ser para sus ovejas. Debe ser fiel a la voluntad de Dios. Jesucristo, en la agonía
huerto de los olivos, en la angustia que sentía cuando cargó con las miserias y pecados de los hombres, suplicaba a su Padre: Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, este terrible sufrimiento, esta tremenda angustia, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa consigna de que no se haga mi propia voluntad, sino la tuya, es la consigna de todo buen pastor. Repito, sea un simple cura, sea un obispo, sea un cardenal o sea un papa. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, la voluntad y fidelidad a la misión que le ha sido encomendada. El buen pastor no tiene misión propia, no tiene planes propios, no tiene ideas propias, no tiene doctrinas inventadas por él. Es lo que ha recibido. La obediencia a la misión recibida, y en general la obediencia, es una de las principales virtudes que resplandecen en la vida, en la persona y en la figura de Jesucristo, y por lo tanto del buen pastor. Hablando de Jesús, decía el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses que Jesucristo fue hecho obediente, se hizo obediente por amor a nosotros, y obediente hasta la muerte, y nada menos que muerte de cruz. Era la voluntad de su Padre, que muriera por amor a los hombres, y además de forma cruenta en la cruz, por más que hoy día las doctrinas modernistas lo nieguen, era voluntad de su Padre que muriera en la cruz, y él fue obediente hasta morir en la cruz. No a morir de cualquier manera, sino hasta morir en patíbulo. Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La obediencia es doctrina, es virtud fundamental en el buen pastor, en el pastor de todos los pastores, en el príncipe pastor, el príncipe de todos los pastores, como dice el apóstol San Pedro. Por lo tanto, en cualquier pastor que sea discípulo suyo y que, continuando con su misión, también le hayan sido encomendadas las ovejas, que en definitiva son las ovejas del rebaño de Jesucristo. La obediencia, y repito, ¿obediencia a qué? A la misión que le ha sido encomendada, obediencia a Jesucristo, obediencia al Padre, obediencia a la voluntad de Dios. Por lo tanto, repito, el buen pastor no tiene voluntad propia. Es fiel a lo que ha recibido. Ha de repetir los mandatos, las consignas, las enseñanzas que le han sido encomendadas, que repita y que diga. Por eso decía Jesucristo literalmente, decía el Señor, decía nuestro Señor: mi doctrina no es mía, sino la de aquel que me envió. Fijaos, hermanos míos muy amados, si estas palabras de nuestro Maestro y Señor tienen importancia. Si Él, siendo nuestro Maestro y Señor, decía que su doctrina no era suya, sino la de aquel que le había enviado, ¿cómo es posible que cualquier pastor en la Iglesia, sea cura, sea obispo, sea cardenal, sea papa, pueda esgrimir, predicar, propugnar o tratar de difundir una doctrina como suya propia, o mejorando la doctrina del Maestro, o mejorando la doctrina, la enseñanza que ha recibido directamente de Dios? Jesucristo decía: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Pues si su doctrina no es suya, sino de aquel que lo envió, pues entonces el buen pastor, los continuadores de su misión en la Iglesia, los que ahora somos pastores, aunque seamos humildes y mínimos pastores, pues no podemos menos sino de seguir su propio camino. Nuestra doctrina no es nuestra, sino aquella doctrina de aquel que nos ha enviado, la doctrina que hemos recibido, la que se nos ha encomendado predicar, difundir y enseñar.
Pero esta virtud de obediencia es una virtud cristiana tan fundamental, tan importante, que no es exclusiva del buen pastor, sino que es inherente a cualquier cristiano o cualquier discípulo de Jesucristo. La obediencia a Dios, a la voluntad de Dios, a las enseñanzas de Dios, a la doctrina y a las normas que hemos recibido de Dios. Hoy en día está muy de moda, hasta el punto que se ha hecho doctrina ya en la Iglesia, la preferencia o la primacía de lo objetivo, de lo subjetivo frente a lo objetivo. Es decir, la primacía de la conciencia. Las normas, las leyes, las enseñanzas, los dogmas pueden decir lo que quieran, establecer lo que quieran o enseñar lo que quieran, pero frente a eso está mi propia conciencia, que es la que decide. Primacía de lo subjetivo frente al objetivo, que traducido al lenguaje vulgar quiere decir hacer lo que a mí me da la gana frente a las normas o a las leyes que establezcan lo contrario. Así se dice, y se llegan a decir cosas tan disparatadas que la gente las recibe como cosa normal, y son sin embargo disparatadas y absolutamente extrañas y contrarias a la doctrina que siempre ha mantenido la Iglesia y a las enseñanzas y a las normas que la Iglesia ha recibido del mismo Jesucristo y en definitiva de Dios. Y se llegan a decir cosas como esta. Pues en una situación intrínsecamente que se puede llamar pecaminosa o ahora se dice irregular, una situación irregular, por ejemplo, para hablar claro, en una situación de adulterio, pues sin embargo alguien, si llegan a decir cosas así, alguien puede sentirse sin embargo dentro de esa situación irregular y sin pretender salir de ella, puede sentirse en estado de gracia siempre que esté aconsejado por un buen sacerdote, por aquello de la compasión, por aquello de la misericordia, por aquello de que esas situaciones irregulares, a veces irreversibles, pues han de ser comprendidas. Estos miembros de la Iglesia, que sí que lo son, pues son dignos de misericordia, de comprensión, sí, son dignos de misericordia y de comprensión, pero lo que no se puede hacer es que lo que esté mal se convierta en bien. ¿Cómo es posible que un buen sacerdote pueda convencer a una persona que vive en situación llamada irregular, o sea, pecaminosa, como es la del adulterio, pueda convencerla, un buen sacerdote, de que está en estado de gracia? Porque desearía estar en estado de gracia, pero no basta con desear el estado de gracia. Hay que salir de esa situación. Un buen sacerdote puede convencer de que una situación irregular es regular, de que una situación ilegítima es legítima, y ese sería un buen sacerdote, un buen consejero. Sin embargo, hoy día se dice así. En definitiva, la primacía de lo subjetivo frente al objetivo, como he dicho antes, es el imperio establecido de la propia voluntad frente a la ley divina. Es el gobierno, con doctrina hoy establecida, de la propia conciencia. Se dice que las personas deben de regirse por su propia conciencia antes que por las leyes establecidas, lo cual prácticamente viene a ser una herejía. Frente a la propia conciencia, frente a las normas establecidas. Porque esta situación del relativismo, del subjetivismo, estas situaciones han sido condenadas por la Iglesia. En definitiva, viene a ser un reflejo de aquella situación, de aquella actitud que ocurrió antes de los tiempos, cuando el ángel de luz, Luzbel, se rebeló contra Dios con aquellas palabras de non serviam, no serviré, no estoy dispuesto a servir, pondré mi trono por encima del Altísimo. Yo
y mi voluntad antes que nada. Es la voluntad, la misma actitud de Adán y Eva en el paraíso cuando fueron tentados por la serpiente, o sea, por el demonio, cuando les dijo, no, lo que pasa es que Dios intenta impedir que no seáis como Él, pero si coméis del fruto prohibido, pues conoceréis el bien y el mal, o sea, seréis vosotros mismos los que decidiréis para vosotros mismos lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es bueno, lo que es el mal. Es decir, será vuestra propia voluntad y no ninguna ley externa que os constriña a hacer lo contrario de lo que vosotros deseáis. La rebelión de la propia voluntad contra la voluntad de Dios. La pretensión absurda y loca del hombre de que es más poderoso que Dios, de que es más inteligente que Dios, de que vale más que Dios. En esa situación estamos. Y sin embargo son doctrinas que se difunden con buenas palabras, con conceptos equívocos, con argumentaciones aparentemente buenas, suaves, y se difunden entre los cristianos, la multitud de cristianos ingenuos, de poca formación, que las asimilan, además dispuestos a hacer pacto con la mentira y a adoptar una religión que en definitiva es mucho más cómoda y más conforme con los propios caprichos y con la propia concupiscencia que con las exigencias que se desprenden de las enseñanzas del Evangelio. En esa situación estamos, queridos míos, pero es una situación, sin embargo, de destrucción para el hombre. Aparentemente se trata de hacer la propia voluntad, de seguir el propio camino y por lo tanto de encontrar con más facilidad la felicidad. La felicidad no se puede encontrar fuera de Dios y no se puede encontrar nunca siguiendo el propio camino y los caprichos y exigencias de la propia voluntad. Y estamos locos cuando pensamos lo contrario. El buen pastor, hermanos míos, amados, el buen pastor ha perdido su propia voluntad porque ha perdido su propia vida. Ya lo hemos dicho antes. Su vida ya no le pertenece, su vida le pertenece más bien a las ovejas que le han sido encomendadas. No puede predicar su propia doctrina. Esto tiene una importancia decisiva, hermanos míos, para quien ama a Jesucristo, para el que ama a Jesucristo, para el que ha entregado su vida a Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. El amor a Jesucristo supone entregar la propia vida a Jesucristo, porque eso es el amor, y recibir la de Jesucristo como propia. Yo le entrego mi vida a Jesucristo, Jesucristo en correspondencia me entrega a mí su vida. Yo no vivo mi propia vida, sino la de Él. Y Él vive mi propia vida. Decía San Pablo, porque ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Para un cristiano, para un pastor que ama a Jesucristo y que por amor ha entregado a Jesucristo su propia vida, estas exigencias de renunciar a la voluntad propia no tienen problema, no suponen problema alguno, porque ha renunciado a todo por amor. En consecuencia, vive la voluntad de Cristo, la vida de Cristo en sí mismo. No es que se quede sin vida, sino que vive la propia vida de Cristo en él. Y dice Jesús en el Evangelio, hablando de un pastor, que las ovejas le siguen porque conocen su voz, y en cambio no siguen a un extraño porque no conocen la voz del extraño.
Y aquí podríamos preguntar, ¿por qué las ovejas siguen al verdadero pastor, al buen pastor? Porque conocen su voz. Lo conocen, a diferencia del extraño, que no conocen su voz y por eso no le siguen. ¿Y por qué no reconocen la voz del extraño? Porque la voz del extraño les suena a cosa nueva. No la han oído nunca. No es lo que siempre han oído. No es lo que están acostumbradas a oír. Es una voz nueva, es una voz rara, es una voz extraña. Es la voz del pastor que predica doctrinas nuevas, doctrinas extrañas, doctrinas ajenas. No es la doctrina que siempre se ha predicado, no es la voz que las ovejas siempre han oído, que están acostumbradas a oír, y en ella precisamente reconocen al buen pastor, sino que es una voz extraña, una voz nueva, una voz distinta. Son doctrinas extrañas, son enseñanzas diferentes. Y claro, las ovejas se dan cuenta de que eso es nuevo, es distinto. Y si son ovejas de verdad, ovejas buenas, que están dispuestas y decididas a buscar y a seguir al verdadero pastor, entonces no sigan a un pastor que es extraño, a un pastor que no es el buen pastor, sino que es un falso pastor. Lo dice Jesús: mis ovejas me siguen porque oyen mi voz. En cambio, al falso pastor, al mercenario, no lo siguen, porque reconocen, se dan cuenta de que su voz es extraña y no la reconoce, y por eso no le siguen. Y por eso los buenos cristianos no reconocen las voces de los falsos maestros y de los falsos pastores, porque les suena a extraña, les suena a diferente de lo que siempre han oído, de lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Y por eso los buenos cristianos, aquellos que no están dispuestos a dejarse engañar, aquellos que no están dispuestos, no han hecho opción por la mentira, aquellos que quieren ser ovejas pero no borregos, no están dispuestos a seguir a los pastores extraños, o sea, a los falsos maestros y a los falsos pastores. Las voces extrañas promulgadas por los falsos pastores, las voces diferentes a lo que las ovejas siempre han oído, a lo que la Iglesia siempre ha predicado, no se pueden seguir. Y aquel que se deja engañar por esas voces o esas doctrinas distintas es culpable. Si alguno tiene duda al respecto, vamos a recordar un texto del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, que yo suelo citar frecuentemente, donde decía el apóstol San Pablo: si alguno, aunque sea un ángel del cielo, si alguno, aunque sea un ángel del cielo, os evangeliza con doctrinas distintas a las que nosotros os hemos evangelizado, ese tal sea anatema, o sea maldito. Si alguno, aunque sea un ángel del cielo, os evangeliza con doctrinas distintas a las que nosotros os hemos evangelizado, ese tal sea un ángel del cielo. Aunque fuera un ángel, sea anatema. Ese tal sea anatema. Aunque fuera un ángel del cielo. Está bien claro, hermanos míos queridos. Como tantas veces hemos dicho, y por lo tanto, solamente se dejan engañar aquellos que quieren ser engañados. Porque hay muchos falsos maestros, falsos doctores, falsos profetas, curas renegados, curas apóstatas, obispos apóstatas, cardenales apóstatas, que predican doctrinas extrañas, inventadas por ellos o inventadas por los hombres. Fijaos a este respecto lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Vamos a citar sus palabras literales, porque al fin y al cabo Él es el supremo maestro. Decía Él en alguna ocasión: me habéis llamado maestro y Señor, y decís verdad, porque realmente lo soy. Pues bien, vamos a citar a este respecto de las doctrinas inventadas por hombres lo que decía el verdadero y único maestro, o sea, Jesús. Estas son sus palabras literales: hay muchos que inútilmente me dan culto,
mientras enseñan doctrinas que son preceptos puramente humanos. Hay muchos que inútilmente me dan culto, mientras que enseñan doctrinas que son preceptos puramente humanos. Estas palabras del Maestro están en San Mateo capítulo 15, citando concretamente al profeta Isaías. Hay muchos que inútilmente me dan culto, mientras que enseñan doctrinas que son preceptos puramente humanos. Así lo dice el mismo Jesús nuestro Señor. Por eso, hermanos míos amados, no nos dejemos engañar. Está en juego nuestro destino eterno. Está en juego, incluso en esta vida, nuestra fidelidad, nuestro amor a Jesucristo, y por lo tanto esa relativa felicidad, anticipo de la felicidad perfecta que debemos alcanzar en el cielo, que podemos conseguir incluso en esta tierra, la relativa felicidad que podemos conseguir en esta tierra, anticipo de la suprema y total que hemos de conseguir en el cielo, está en juego si no seguimos a Jesús, nuestro Maestro y Señor, que dio la vida por amor a nosotros, y nos dejamos engañar por falsos profetas y por falsos maestros. Mira que estamos advertidos. Mira que está dicho. Decía Jesús en otra ocasión, y estas palabras que voy a citar ahora también de él, literales, están contenidas en San Marcos, en el capítulo 7. Decía él: abandonan el mandamiento de Dios para guardar la tradición de los hombres. Abandonan el mandamiento de Dios para seguir la tradición o las enseñanzas de los hombres. Estas palabras están en San Marcos capítulo 7. Por eso conviene citar también a este respecto, para más aclaración, por si alguien todavía lo duda, un texto muy importante del apóstol San Pablo, que está contenido en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2. Atención a estas palabras del apóstol San Pablo, porque a este respecto son de la mayor importancia. Dice así el apóstol San Pablo: todas estas cosas acaban en la corrupción, a base de usarlas según los preceptos y las enseñanzas de los hombres. Todas estas cosas que se ponen en práctica, que se utilizan según los preceptos y las enseñanzas de los hombres, inventadas por los hombres, según el apóstol San Pablo, acaban en la corrupción. Y sigue diciendo el apóstol: son cosas que tienen una apariencia de sabiduría por su religiosidad afectada, por su aparente humildad y su aparente severidad con el cuerpo, pero en definitiva no valen sino para la satisfacción de la carne. Son cosas que aparentemente tienen una apariencia de sabiduría por su religiosidad afectada, por su aparente humildad, su aparente severidad con el cuerpo, pero en definitiva no van conducidas sino a la satisfacción de la carne. Estas importantes enseñanzas del apóstol están contenidas en el capítulo 2 de la carta de los Colosenses. ¿Cuántas veces hemos dicho, hermanos, que las enseñanzas contenidas en la Sagrada Escritura son desconocidas para la inmensa masa de los cristianos? Nos eximimos de escuchar la palabra de Dios y atendemos a las palabras y enseñanzas de los falsos profetas y de los falsos maestros, y así nos va, y con ello tomamos el camino que conduce a la perdición. Hermanos míos muy amados, os lo digo con el corazón en la mano y con todo el dolor también de mi propio corazón. Dice Jesucristo también en el Evangelio de hoy, hablando del buen pastor o de los mercenarios o de los malos pastores, en contraposición, que el buen pastor
da la vida por sus ovejas. En cambio, el mal pastor, el falso pastor, abandona las ovejas y huye. Las abandona y huye porque al mercenario, al falso pastor, no le importan las ovejas. Y como no le importan las ovejas, pues utiliza con ellas pues todos los medios habidos por haber, siempre que conduzcan a su propio provecho. Utiliza las ovejas para su propio engorde y para su propia utilidad. Por eso utiliza palabras ambiguas, conceptos equívocos, todas conducidas, términos todos conducidos a engañar, dobles políticas y, en definitiva, hipocresía. El falso pastor utiliza con mucha frecuencia la hipocresía. Se presenta a sus ovejas, pues eso sí, revestido con piel de oveja, aunque en el fondo, como decía Jesucristo, son lobos feroces, lobos voraces. La hipocresía de los malos pastores. Existen hoy día en la Iglesia multitud de tales, o sea, de falsos pastores y de falsos profetas, ¿verdad? Multitud, que difunden doctrinas falsas y extrañas, y sin embargo este extraño fenómeno, esta extraña enfermedad de la que padece también nuestra pobre y desgraciada Iglesia de hoy, de la que nosotros formamos parte por la gracia de Dios, esta extraña enfermedad y del silencio. Nadie habla nada, nadie protesta, nadie dice nada, nadie levanta su voz, y eso que las multitudes van al desastre, van a la perdición, y eso que la confusión es cada día mayor. Sin embargo, apenas si hay nadie que diga nada, y si lo hay son unos cuantos lanceros bengalíes, unos cuantos seglares, unos cuantos avanzados y valientes seglares que levantan su voz y que precisamente por eso son perseguidos. Si algún sacerdote se atreve a decir algo, es perseguido también. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando un pastor se presenta ante el pueblo, ante la masa de fieles, ante el conjunto de las ovejas? ¿Qué ocurre cuando un pastor se presenta ante ellas disfrazado, siendo un mal pastor, siendo en realidad un lobo feroz, un lobo voraz? Se presenta con piel de oveja, con aire de buen pastor, con aire de maestro, con aire de suficiencia, con aire de bondad, con aire de comprensión, con aire de misericordia, o lo que fuere. Esto es frecuente, que un pastor, que en realidad no es tal, sino que es un lobo voraz, se presente entre las ovejas disfrazado con piel de oveja, siendo en realidad un lobo dispuesto a devorarlas. Es frecuente. No lo digo yo, lo decía Jesucristo mismo. Volvemos a las palabras del Maestro Supremo. En el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo están contenidas las siguientes palabras, la siguiente advertencia, que es sumamente grave. Decía así Jesús: guardaos de los falsos pastores, que vienen a vosotros disfrazados con piel de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos pastores, que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Luego, estos falsos pastores existen. Está la advertencia de nuestro Señor. No es un peligro señalado por fundamentalistas o extremistas como puedo ser yo. Es un peligro señalado por Jesucristo mismo. Es una advertencia que nos ha dirigido a todos. Y si es una advertencia dirigida por Él, Supremo Maestro, es que tiene realidad. Entonces, ¿cómo conocemos al buen pastor?
¿Cuál es la señal definitiva del buen pastor, que le da autenticidad a la persona del pastor verdadero? Lo hemos dicho al principio. Aquel que se conforma a la figura, a la persona, a la vida y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas. El que entra por la puerta es el buen pastor, y el que entra por otro lado es ladrón y es salteador. Por lo tanto, fijaos en qué detalle nos muestra también Jesús en el Evangelio de hoy. Según él, el buen pastor llama a las ovejas por su nombre, o sea, a cada una de ellas por su nombre, lo cual viene a expresar la intimidad de Jesús, no con nosotros, sino con cada uno de nosotros. El pueblo cristiano, siendo pueblo cristiano, siendo el cuerpo místico de Jesucristo, sin embargo está compuesto por miembros, cada uno con su individualidad, con su personalidad, según San Pablo. Y Jesucristo, nuestro Señor, se dirige y nos trata a cada uno de nosotros como cada uno, como si fuéramos únicos, de tú a tú. Es la señal y la expresión de su amor, porque esa es la expresión del verdadero amor, una relación de yo a tú y de tú a yo y de tú a yo. Yo, tú, yo. Esa relación de intimidad, de cariño y de amor, de amistad, ya no lo llamaré siervos, sino amigos, es la que Jesús quiere expresar y quiere tener con nosotros. El buen pastor llama a las ovejas por su nombre, a cada una, las conoce a cada una, y el nombre de cada una, y llama a cada una. Esa relación de intimidad y de amor, como el amor es siempre una relación de correspondencia, es la que Jesús nos ha ofrecido y nos ha dado y nos lo ha demostrado con la entrega de su propia vida, y la que Él espera a su vez que nosotros recibir de nosotros. Él espera que nosotros le correspondamos de la misma manera, porque el amor, como hemos dicho tantas veces, es una correspondencia del uno al otro, es una relación de correspondiente de la persona que ama a la persona amada, de la persona amada a la persona que ama, de yo a tú, de tú a yo, un yo y un tú. Es siempre una relación entre dos. Llama a cada una de las ovejas por su nombre, de manera que ante la situación actual, el camino que habríamos de seguir cada uno de nosotros es aferrarnos con fuerza a Jesucristo. Quizás no lo hemos hecho nunca, quizás nos hemos limitado a amar a Dios o a Jesucristo de una manera un tanto vaga, incluso de una forma intensa si queremos, pero no se trata de eso, se trata de amarlo de verdad, con verdadero amor, yo diría con enamoramiento, yo diría, hablando con un lenguaje expresivo y vulgar, con caída de baba. Se trata de amar a Jesús rendidamente, totalmente, absolutamente. Dice el Evangelio de San Juan que viendo Jesús amado a los suyos, los amó hasta el fin. El amor es hasta el fin. El amor nunca pone condiciones ni plazos. El amor se entrega en totalidad o no es verdadero amor. Por eso un matrimonio, la unión para siempre de un hombre con una mujer, que fuere con condiciones o con plazos, no sería verdadero matrimonio. Es una entrega en totalidad, del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, para siempre, en totalidad. A partir de ese momento la mujer pertenece al varón y el varón pertenece a la mujer. Pues esa es la entrega del verdadero amor. Y esa es la forma de que hoy, en el momento actual de tanta confusión, habríamos de vivir y habríamos de salir indemnes en medio de tantos peligros y de tantos tantas cosas que el mundo pone en contra nuestra para perdernos. El amor a Jesucristo, el amor rendido a Jesucristo, no conformarnos con amarlo sencillamente o amarlo mucho, sino amarlo de verdad, que no lo hemos amado nunca,
pues vamos a empezar a amarlo porque es la forma de encontrar nuestra vida. El hombre no encuentra su propia vida hasta que empieza a amar. Y no existe el verdadero amor si el amor no se fundamenta y no empieza y acaba en Dios, porque Dios es la fuente de todo verdadero amor. Hemos de tener en cuenta, o habríamos de tener en cuenta, verdad fundamental en la vida cristiana y sin embargo olvidada, que si somos cristianos y somos discípulos de Jesucristo, ya no vivimos nuestra propia vida, sino la de Él. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en Él. El cristiano no vive su propia vida, sino la de Cristo. Es Cristo el que vive en Él. Y Él ha hecho suya la propia vida, la de Cristo, como Cristo ha hecho suya, la del cristiano. Tú por mí, yo por ti. Yo vivo en Él, Él vive en mí. El que come mi carne y bebe mi sangre. Por eso, sin embargo, es que esto lo olvidamos. No lo tenemos en cuenta. Que no es nuestra propia vida, no es lo que nosotros hemos pensado o imaginado o decidido para nosotros, es la propia vida de Cristo en nosotros. Su pensamiento, sus sentimientos, su forma de pensar, su forma de actuar en nosotros. Y es la única forma incluso de vivir nuestra propia vida. Porque alguien pensaría, si yo renuncio a mi propia vida, ¿cómo entonces puedo ser yo? El amor convierte a aquellos que se aman en una sola cosa, un solo corazón y una sola alma. Sin embargo, cada uno de los dos sigue siendo cada uno de los dos, sigue siendo uno, sigue siendo él mismo, su propia persona, porque es la diferente personalidad, la individualidad propia, no se puede perder en el amor, porque si no hubiera personas distintas, no podría existir la relación de amor, el tú y el yo. Tanto es así que el cristiano no vive su propia vida. San Pablo decía bellamente en la carta a los romanos, en aquellas palabras que son verdaderamente inolvidables: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. En fin, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Pero hermanos míos queridos, nos empeñamos en vivir nuestra propia vida y en este empeño conseguimos ser desgraciados. Jesús lo decía claramente. Una vez más volvemos a las palabras del Maestro: aquel que se empeñe en vivir su propia vida la perderá, y solamente aquel que pierda su vida por mí la encontrará. Pero no terminamos de convencernos de esto y nos empeñamos en seguir viviendo nuestra propia vida, que viene a equivaler a empeñarnos en seguir siendo desgraciados, en seguir viviendo vacíos, en seguir viviendo sin sentido y sin saber a dónde vamos. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. En fin, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Palabra de San Pablo en los Romanos. Y en otro lugar decía también el apóstol, otro texto también muy importante y también olvidado, yo diría más bien desconocido. En la segunda carta que escribió a los Corintios, en el capítulo 5, decía el apóstol San Pablo: porque el amor de Cristo nos urge,
persuadidos como estamos de que si uno murió por todos, en consecuencia todos murieron. Y murió por todos a fin de que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos urge, persuadidos como estamos, de que si uno murió por todos, en consecuencia todos murieron. Y murió por todos a fin de que los que vivan no vivan ya para sí, sino para aquel que murió y que resucitó por ellos. Tal es la 2 Corintios. El que busca su propia vida la perderá, y solamente el que la pierde por amor de mí encontrará su propia vida. Decía el Maestro. Este intercambio de vidas, entonces, yo voy a perder mi personalidad, al contrario, la vas a vivir con más intensidad, porque la vida comenzará en ti cuando empieces a amar, porque el autor de la vida es Jesús. Yo soy la vida, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él es el que nos da la vida, y al vivir su propia vida es cuando vivimos en realidad la nuestra, porque es cuando empezamos a amar de verdad. Decía el apóstol San Juan en su primera carta: tanto es así que el que no ama permanece en la muerte. Por lo tanto, solamente vivimos cuando amamos. El que no ama permanece en la muerte, decía el apóstol San Juan en su primera carta. Solamente vivimos nuestra propia vida y solamente la vivimos con autenticidad, y solamente emprendemos el camino de la felicidad perfecta cuando vivimos en nosotros la vida de Jesús. Y cuando vivimos en nosotros la vida de Jesús y Él vive por nosotros la nuestra, es cuando somos realmente felices. Porque sin amar y sin sentirnos amados no podemos ser felices. Nos sentimos siempre vacíos, nos sentiremos siempre angustiados, nos sentimos siempre confundidos. Sentimos siempre que nuestra vida no tiene sentido. No sabemos nunca a dónde caminamos, a dónde vamos y a dónde nos dirigimos. Nunca lo sabremos. Nunca sentiremos en esta vida el anticipo de esa verdadera y completa felicidad que algún día hemos de recibir en el cielo. Pero es un anticipo el que ahora gozamos, que ya es un anticipo bastante elevado y bastante perfecto, porque el amor de Jesús que ya vivimos en esta vida, cuando realmente somos fieles a Él y le entregamos nuestro corazón, es más que suficiente para llenar nuestro corazón, para darle sentido a nuestra vida y para hacernos felices. Mira que las advertencias que nos da el Señor acerca de los falsos pastores, acerca de los falsos profetas, acerca de los falsos maestros. Mira que las señales que nos da acerca de cómo hemos de conocer al verdadero maestro, al verdadero profeta, al verdadero apóstol, son claras, evidentes y palpables. Entonces, ¿por qué no nos decidimos a vivir nuestra propia vida, a seguir de verdad a Jesucristo? Ya no habría, en medio de nosotros ya no habría confusión, ya no habría posibilidad de ser engañados, ya no habría posibilidad de que las falsas doctrinas hicieran mella en nosotros y nos engañaran. No habría posibilidad alguna, porque no nos podrían engañar. Pero para eso, repito, tendríamos que amar a Jesucristo y seguir a Jesucristo de verdad. De ahí la riqueza de enseñanzas del Evangelio de hoy acerca del buen pastor. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, y yo soy el buen pastor. Pero el que no entra por la puerta sino por otro camino es un ladrón y un salteador. No se puede expresar con más claridad. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el que no ama permanece en la muerte. Y el que busca su propia vida la pierde. Y solamente el que pierde la vida por amor a Jesucristo es el que vive la propia y verdadera vida. Hermanos míos, que lo entendamos así,
Que Jesús nuestro Señor nos lo haga comprender y la Virgen María nuestra Madre nos lo haga entender, y que eso nos conduzca a ser en el mundo actual, en el momento actual, en el momento en que vive la Iglesia, verdaderos y auténticos cristianos y verdaderos y auténticos discípulos de Jesucristo.